Bueno, hoy tenemos un tema especial Intenso. que siento que se debe hablar. Ujú. Necesario. Entonces hoy la temática del día de hoy pues es hablar sobre el acoso. Siento que últimamente hemos visto como en HBO, que ahora es Max, en Netflix, han venido saliendo como series que tocan esta temática y de la importancia también de hacer esas denuncias frente al acoso, ya sea a mujeres y hombres. ¿Sí? Entonces, pues viendo como toda esa situación que apareció con los niños que trabajaban en NIC, con Bebé Reno y con diferentes sucesos que nos hemos dado cuenta que han venido pasando en Cali y que se siguen repitiendo en Cali, Sí. desde la institucionalidad. Impresionante. Creemos que es como necesario tocar estos temas sobre el acoso y de pronto a lo largo del podcast contar ciertas experiencias que hemos vivido como mujeres, como jóvenes y sobre todo que hace también parte de la cotidianidad de un pueblo como Caicedonia y una ciudad como Cali. Sí, en realidad yo creo que hablar del acoso es necesario. A veces puede ser un poco como que hubo un boom en cierto momento en el que todos estamos hablando de acoso, todos y todas estamos hablando de acoso, y como que todos lo hablamos y ya de repente como que ya no, pero otra vez sí. Pero siento que es un tema que tiene que seguirse poniendo sobre la mesa constantemente porque la realidad todavía nos muestra que es necesario hablar de acoso, porque todavía día a día vamos viendo situaciones que siguen siendo demasiado vulnerables o vulnerantes con las personas a partir de ahí, porque no sabemos, porque hay personas que no saben respetar límites, que pues pasan por encima de la individualidad de las demás personas. Y digamos que pues sabemos que institucionalmente ha sido una cosa complicada, eh, socialmente hablando, en todos los aspectos, en todos los ámbitos de nuestra vida. Es algo que yo creo que a todas las mujeres nos ha tocado y a todo el mundo en realidad, porque hay hombres, a mujeres, a todo el mundo, personas no binarias también. Entonces, no es algo que esté solamente enfocado en el género, solo que nosotras sabemos que a nosotras nos afecta de una forma distinta. Exacto, yo siento que ahí es importante como dejar claro que el acoso no tiene género. No. Sí, el acoso lo puede percibir cualquier persona en cualquier espacio, en cualquier ámbito, y por eso es importante poder identificarlo y saber cómo actuar, porque como personas que también han sufrido y han vivido esa experiencia, sabemos que es difícil, que a veces no conocemos cuáles son las rutas y sobre todo que el shock emocional y el shock, digamos, social que se genera afectan mucho al momento pues, de generar una denuncia o al momento de hablar. Y es muy importante todas las personas que en algún momento han sufrido de acoso o de algún tipo de violencia, es importante que lo exterioricen porque eso también ayuda a generar redes de apoyo, a que podamos visibilizar las situaciones que están pasando y sobre todo poder denunciar a la persona que está haciendo eso porque ellos son como predadores, ¿sí? Que no solo lo hacen con una persona, sino que van repitiendo como secuencialmente esas acciones y se ponen en riesgo la vida de demás personas sobre ese tema. Digamos que ahí es un poco complicado todo porque sabemos que es algo que está muy inmerso en la sociedad, porque también tiene una forma de afrontarse todavía legalmente que no es suficiente, que deja desprotegidos muchas veces a las personas que en realidad necesitan esa protección y digamos que a nivel personal he vivido demasiadas situaciones tanto como víctima y como acompañante de víctimas en las que te das cuenta que además de que te acosan tienes todas las de perder. Porque socialmente, jurídicamente, académicamente, si estás dentro de una institución, en todos los aspectos tú llevas las de perder. En lo personal perdí muchas cosas. Sí, son situaciones complejas que pues obviamente, digamos, depende también la jerarquía de poder que tenga la persona, se ve afectada o no se ve afectada. Desde la institucionalidad, hablándolo ya desde Univalle Bellas Artes, hemos presenciado que la mayoría de acosadores han sido como maestros
o que tienen un rango jerárquico en la institución diferente al de ser un estudiante y por ende han tenido ciertos privilegios, aunque sí resalto mucho que, por ejemplo, Bellas Artes Cali tiene un grupo de mujeres que son muy empoderadas en ese tema y se han tejido redes de apoyo. Yo estuve en el caso de acoso que hubo más o menos en el 2019, donde pues también entró un caso que yo tuve y sí se dieron como unas sanciones, no de pronto las que se esperaban por la vía de lo legal, pero sí desde la institución como hacia las personas. Y pues justo en esta semana conocí de nuevo que se estuvo presentando un caso similar al del 2019 con un docente. Okay. Entonces sí es como importante que las instituciones se den cuenta que aunque todo su personal es importante, el estudiantil necesita ser protegido, porque hay personas que son menores todavía, en una universidad no ingresan solo personas mayores, sino que los estudiantes también tienen un grado de vulneración más grande porque muchas personas docentes o directivos por su posición jerárquica tienden a generar como un poder, como decíamos el podcast pasado, un poder como para quitar las libertades y poder presionar para que el estudiante o la estudiante pues acceda a cosas que de pronto no quieren en ese momento. Por ejemplo, bueno, digamos que yo entré a Univalle en 2017 y estuve en Univalle hasta el 2022 y en ese lapso de tiempo los casos de acoso, los casos de todo, fueron muchos, o sea, fueron demasiados, hubieron muchos escándalos que escalaron demasiado lejos. En lo personal, pues tuve que vivir de primera fuente los escándalos del Departamento de Filosofía, que pues no fueron pocos durante todo el tiempo que yo estuve en la carrera. Y digamos que institucionalmente yo veía que habían unas intenciones de diligenciar la cosa, unas intenciones de crear una ruta. El Centro de Estudios de Género ha trabajado en una ruta durante mucho tiempo. Los grupos de chicas feministas también trabajan en caracterizar el campus, en organizar cosas, en crear propuestas, en fortalecer esa ruta, pero todavía se ve muy obsoleta, demasiado obsoleta. En todos esos años, durante todo el tiempo en los que yo estuve en la universidad y vi demasiados casos de acoso, yo creo que en el único caso de acoso que yo vi que a la víctima se le escuchó y a la víctima se le dio lo que estaba pidiendo era en mi caso. Y eso fue muy paila porque fueron muchos casos de muchas compañeras, que inclusive algunas terminaron siendo denunciadas ellas. Porque, digamos, por allá, un semestre, nosotros estábamos segundo, tercer semestre, teníamos un docente de los típicos, y el tipo, bueno, él nos hacía de ir siempre a su oficina a reclamar los talleres, pero el man no nos dejaba entrar acompañadas, o sea, era individual cuando éramos chicas, porque si eran chicos hasta día 3 los atendía. Y tú entrabas a la oficina del tipo y el man no te había calificado el taller. Se sentaba a calificarlo mientras tú estabas ahí. Si tú tenías ciertas características físicas, iba a empezar a hacerte ciertos comentarios, iba a empezar a mirarte el escote. Durante muchas situaciones en ese semestre, yo fui testigo, porque no solo fue conmigo, sino con mis compañeras, que yo veía como muy descaradamente se quedaba mirándoles los pechos a mis compañeras todo el tiempo. Le pedía el número de teléfono a mi mejor amiga, o sea, eran unas cosas que uno decía, excede demasiado el poder. En ese momento se realizó digamos que una reunión de las chicas del departamento y se realizó una petición pues para ver qué se podía hacer al respecto. Y pues obviamente había una acusación de acoso, claro que la había, porque es que él nos acosaba a sus estudiantes, digamos que en general, porque el tipo en clase hacía chistes súper desubicados que nos afectaban a todas las participantes de las clases. Éramos 2 carreras de 45 estudiantes cada carrera y el tipo hacía los comentarios más horribles en su auditorio con 90 personas. Y bueno, eso se quedaba así.
El caso es que llegó ese momento en el que nosotros decimos, pues nos unimos, sobre todo mis compañeras de semestres superiores, y realizamos una carta. Resulta que esa carta la firma al final nuestra representante estudiantil, porque se hizo a través de la representación estudiantil. Resulta que nuestra compañera enfrentó un proceso de años por injuria y calumnia ante un profesor que durante todo un semestre nosotras, solo las de mi corte, estábamos 100% seguras de que era un acosador. Entonces, bueno, hubieron muchos otros casos de amigas mías que denunciaron compañeros de salones de clases, y luego una vez, por ejemplo, que eso fue demasiado estresante, íbamos saliendo y yo me recogí a mi amiguita porque ella estaba en ese proceso. Y yo sabía que el ambiente estaba muy difícil porque el man que ella estaba denunciando era muy raro, demasiado raro. Okay. El tipo, por ejemplo, él estudiaba con nosotras, pero él había entrado, su código, cuando nosotros entramos a Univaya, todos nos dan un código que empieza con el año en el que entramos. Uh-huh. Y el código del man empezaba en 2005. Imagínate la diferencia de edad, ¿no? Y él era muy raro, las clases eran muy raro y todo era muy raro y no sé qué. Y había veces que, por ejemplo, salíamos de clase de 9 de la noche en un campus como Meléndez. Y de la nada el man salía de una columna o salía de un edificio que estaba a oscuras y empezaba a perseguirnos y le decía cosas a nuestras compañeras en clase. Inclusive a una de mis compañeras, de las más cercanas, un día estábamos en una clase de inglés y yo llegué tarde. El caso es que cuando yo llegué, mi amiga estaba súper estresada, súper asustada y me dijo que nos saliéramos. Cuando nos salimos, resulta que el tipo había llegado a la clase, se había sentado detrás de ella no se dio cuenta que era él, y cuando menos pensó, ella sintió que le estaban acariciando el pelo. Como ella y yo siempre nos íbamos juntas, ella pensó que era yo y se dejó acariciar el pelo un momentico, y luego cuando volteó a mirar, era el tipo que no le estaba acariciando el pelo de una forma tierna. Realmente, o sea, muy invasiva, y pues ella se asustó porque ella pensaba que era su amiga y era el man. El caso es que a mi compañera le hizo demasiadas cagadas, muchas, y a todas en general. Y un día íbamos saliendo de la universidad y mi amiguita estaba saliendo de Humanidades, y allá afuera de Humanidades está la primera portería de Meléndez. Cuando yo vi que mi amiga está ciega y eran las 8 de la noche, entonces ella no vio que el tipo estaba parado en toda la portería, pero él estaba como medio escondido, como medio raro, como no sé qué. Entonces ella ya iba hacia esa salida directamente y el man pues estaba esperándola. En un momento yo llegué, yo le dije como que ve, ahí está ese tipo. Y entonces ella me dijo, no, pues sentémonos acá. Nos sentamos y el man fue y se metió detrás de una columna y literalmente sacó la cabeza así, a ver si todavía estamos ahí sentadas. Y me acuerdo que fue demasiado desesperante porque pues el man de verdad tenía acciones demasiado agresivas, era muy violento. Y ese día nos tocó que irnos corriendo hacia otra salida. El tipo se fue hacia esa otra salida. Nosotras nos metimos a Unicentro, nos escondimos en Unicentro. Fue demasiado tensionante. Y es muy denso y muy doloroso de saber que esas cosas siguen sucediendo. Me pasaron a mí hace muchos años, le pasaron a mis compañeras hace muchos años, pero siguen sucediendo. Y no se siguen ni dialogando, ni haciendo como mesas, y mucho menos como generando una sanción a las personas que lo hacen. Siento uh-huh. que en estos casos las instituciones deberían no solo quedarse en conversatorios para alabar a la mujer en fechas especiales, sino de verdad proponerse hacer espacios de diálogo uh-huh. donde se puedan hablar de marica, no necesitas hacer eso, sí, eso está mal. Uh-huh. Como hombre, así sea su hombre, puede ser el hombre blanco privilegiado donde sea, pero marica, no tienes el derecho de pasar esos límites uh-huh. con una persona al punto de vulnerar su integridad física y su integridad psicológica. Exacto. Porque más allá de la persecución que puede realizarse ante una persona, está el trasfondo emocional y psicológico que queda en la víctima. Exacto. Y eso es algo que no se ha como
tocado, no se le ha dado la importancia en los casos de acoso o en los casos de violencia de género. Ajá. Por ejemplo, podemos ver, no sé si ya te diste Bebé Reno. No. Bueno, en Bebé Reno se puede ver cómo esta persona que es acosada y violentada, porque también sufre abuso sexual, queda con un trastorno psicológico y emocional, al punto de no entender ni siquiera qué está pasando con su vida, no entender cuáles son sus gustos en general, o sea, no solo como de pareja, sino en general, como que no comprende qué está sucediendo en su vida y en su momento, y así quedan muchas personas, porque generalmente las personas que terminan siendo, pues, son las víctimas de este tipo de casos, terminan con trastornos emocionales, psicológicos, terminan de psiquiatra, y muchas de ellas tienen tendencia al suicidio. Y es algo que no se habla, y siento que desde las instituciones no solo es atender un caso y activar la ruta cuando se haga, sino prevenir. O sea, la prevención es fundamental, y también dar a entender qué es acoso y qué no es acoso. Porque entre el acoso y el no acoso hay también una línea muy delgada que muchas personas no logran identificar, y por eso suceden este tipo de acciones donde se vulneran las integridades físicas de las personas. Sí. Por ejemplo, ese impacto psicológico, esos niveles a los que puede llegar una persona después de sucederle una situación de acoso, es demasiado impactante, y yo creo que está demasiado infravalorado. Por ejemplo, eso fue lo que me trajo a mí de nuevo a Caicedonia. Después de mi propio suceso de acoso, que fue muy, muy traumático, porque pues era una persona que era mi amigo, una persona que se suponía que teníamos una cercanía, mucho respeto, mucho cariño, no sé qué, y todo llegó hasta cierta noche. Entonces, a partir de ahí fue muy difícil, porque además de tener una relación de cercanía, de compañerismo, de amistad, también era docente, pero gracias al cielo no era docente de Univalle, era docente de otra universidad privada. Entonces, digamos que era un poco complicado, fue muy complicado. Además del hecho de que allá mi red de apoyo se componía de todas las personas que creamos ese grupo de amigos. Entonces, cuando esto sucedió, no fue solamente el drama de me acosaron, sino literalmente me acosaron dentro de mi núcleo, y se volvió horrible. Y se volvió horrible. Fue una vaina súper difícil, súper dolorosa. Yo tuve que cargar con las consecuencias de esa situación a nivel social, a nivel psicológico, a nivel físico, en todos los aspectos. La primera semana estuve literalmente todos los días acostada llorando. Yo llamaba a mi jefa y le decía: Gio, no puedo, no puedo, no puedo. Y ella me decía: no tienes que poder. Y me dio el espacio y me apoyó demasiado en ese momento. Gio, si estás viendo esto, te quiero, Gio. En ese momento me ayudaste demasiado. El caso es que digamos que hubieron muchas personas que me apoyaron en ese proceso, pero también hubieron muchas otras que no. Y que eso involucró unas consecuencias sociales dentro de la universidad y entre mi grupo, que fueron demasiado fuertes, que fueron demasiado dolorosas. El acoso fue un viernes, yo conté el lunes, se cayeron varias cosas que habían planeadas en convenio con el tipo, y eso trajo varias consecuencias a él. Digamos que hasta cierto punto en ese momento, yo no sé si en este momento él está en los grupos de filosofía de Univalle, pero en ese momento se le vetó la entrada a esos grupos, porque yo le dije, yo trabajaba en el departamento de filosofía, y ese es un punto bien importante, porque yo creo que a mí me fue bien con mi caso de acoso, porque yo, al estar vinculada como monitora de ese departamento, pues mi jefe directo era el director del departamento. Entonces, en ese momento yo le dije a él, yo le dije: jefe, yo soy su estudiante, yo soy su empleada, y él es un hombre que no está vinculado con la universidad. Entonces, ahí está su decisión, a quién va a apoyar. Usted tiene responsabilidades conmigo,
no tiene responsabilidades con él. Entonces yo espero que me apoyen a mí en este proceso. Casos que sí, me apoyaron. Y digamos que a nivel social, la vaina difícil pasó en 2 meses, pongámoslo. Igual fue un infierno las consecuencias sociales. Pero a partir de ahí vinieron las consecuencias psicológicas. Entonces empecé a desarrollar demasiada ansiedad. El suceso fue en un concierto, entonces las aglomeraciones eran súper difíciles y estudiar en Univalle es saber que todos los días tienes que estar en aglomeración. Yo salía a almorzar y estaba tan lleno el restaurante central que yo no podía porque me daba un ataque de pánico y me iba llorando. Entonces, en ese sentido, para una estudiante con monitoría que se mantiene sola y vive sola en Cali y no poder ir a almorzar al restaurante que te está garantizando la universidad para poder acceder, entonces ya trajeron consecuencias económicas porque yo no podía estar ahí físicamente, me descompensaba demasiado, me tocaba irme corriendo. Entonces al final, hasta en lo económico me dio demasiado duro y ya luego empecé a tener demasiadas pesadillas. Y todo esto despertó muchos traumas muy anteriores de hace muchísimos años que fueron mucho más densos, que fueron mucho más delicados. Entonces, digamos que a nivel emocional, eso desencadenó en mí demasiadas cosas. Eso fue en marzo. Yo viví todo ese proceso durante todos esos meses. Durante todos esos meses viví todas las consecuencias de esa situación. Y en noviembre ya colapsé demasiado. Ya los pensamientos suicidas eran constantes, yo literalmente contaba los días, desde ese día hasta el día que estaba viviendo y yo no lo podía creer. O sea, yo decía, marica, me acuerdo bien que una vez hice un post en Facebook que decía más o menos como que con un texto sobre lo que sentía, y decía como que solamente han pasado 70 días desde que no he sido acosada. Es muy difícil volver a esa cuenta en cero, volver a estar ahí, darte cuenta de que, marica, hacía muchos años me pasaron cosas y ya sentía que no me iban a volver a suceder y de la nada estoy en el día cero porque me volvió a pasar anoche. Entonces, ya para finales de año yo ya no quería vivir. Yo sentí que todo se había caído definitivamente y posteriormente pues por eso tuve que regresar a Caicedonia porque de verdad yo me iba a matar. Sentía que me iba a matar y regresé aquí, tuve que estar en recuperación física y mental durante 8 meses encerrada en mi casa, llorando, sufriendo, teniendo pesadillas, pero bueno. Siento que ese tema, digamos que es algo que compartimos todos, ¿sí?